Hola a todos, bienvenido al taller de ventas iniciales. Mi nombre es Yasnaya Jaramillo, yo soy co-founder y directora de operaciones de Arch Group. Nosotros somos el ecosistema de expansión más grande de Latinoamérica. Digamos que de alguna manera en estos 5 años de trabajo hemos podido consolidar más de 510 empresas de servicios que se han expandido gracias a nosotros. Durante esas expansiones hemos podido reportar arriba de $200 millones en ventas en los últimos 5 años, en donde obviamente una empresa que vende y que crece puede de alguna manera contratar y poder expandir sus alas y tener más equipo, y hemos reportado arriba de 4.000 empleos generados dentro de estos 5 años. ¿Sí? Contamos con oficinas en Santiago de Chile, en donde yo me encuentro, y también en Buenos Aires, en donde está la otra parte del equipo. Digamos que de alguna manera en estos años hemos podido consolidar partnerships que nos brindan un apoyo local en la ciudad de Lima, de México y de San José de Costa Rica. Bien, la idea un poco de esta sesión de ventas iniciales es que se lleven 4 puntos fundamentales. El primero es entender en qué situación actual está su empresa y cuál es el foco fundamental que tienen que hacer como dueños de ella. ¿Sí? Lo segundo es entender cuál es ese ingrediente mágico que va a volver a su empresa una máquina de ventas, ¿sí? Y que es importante, ya que están viendo en la capacitación de ventas iniciales, empiecen a armarlo desde el día 1 que están armando su sistema comercial. Bien. Y tercero, ¿cómo es que empiezo a generar demanda de industrias, empresas, personas que quieran consumir mi servicio o producto? ¿Sí? Ya por último, vamos a tener un ejercicio práctico que la idea es que lo puedan realizar con sus socios, con su equipo, y que de alguna manera podamos trabajarlo en esa sesión 1 a 1 que van a tener conmigo, en donde vamos a poder ver en específico cómo el conocimiento que damos en esta sesión se puede utilizar para su empresa. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a empezar hablando? Bueno, primero tenemos que identificar en qué situación actual estamos como empresarios y, digamos, cuál es el desafío más importante que tengo que cruzar y en el cual me tengo que enfocar para poder hacer mi empresa crecer. Para esto nosotros tenemos los 5 niveles de crecimiento de una empresa, en donde les voy a explicar cada uno de ellos y cuál es el desafío focal en el cual su empresa tiene que hoy estar priorizando para poder llegar a crecer. Bien, el primer nivel de empresa prácticamente es una empresa que está iniciando operaciones, que está buscando todavía una validación inicial. Quiere decir que todavía esta empresa no tiene una industria, sector, nicho de personas que concretamente conozca y que sepa que necesitan este producto o servicio que ustedes están ofreciendo. Digamos que en general la empresa nivel 1 todavía está armando o paquetizando ese servicio que quiere ofrecer, y poco a poco está logrando ventas con diferentes industrias o con diferentes sectores o con diferentes nichos, y todavía está tratando de encontrar exactamente qué es eso que el mercado está buscando y que ustedes como empresarios pueden volver una oferta de valor interesante con un precio equilibrio y que de alguna manera eso les ayude a crecer. Bien, digamos que el desafío grande de una empresa nivel 1 es poder encontrar ese servicio o producto que sea una propuesta de valor para un nicho específico. ¿Sí? Después de que encontramos eso, pasamos a ser una empresa nivel 2, ¿sí? Una empresa nivel 2 normalmente trabaja ya los socios o dueños, ustedes que me están viendo, de una manera full time en esta empresa, ¿sí? Normalmente son equipos de 2 a 15 personas, a veces un poco más, y sobre todo su característica más importante de una empresa nivel 2 es que la mayoría de sus ventas vienen a través de referidos, del ecosistema que los rodea, del boca a boca de sus clientes. ¿Sí? Eso quiere decir que su servicio es muy bueno, porque de alguna manera vienen referidos de su entorno. Quiere decir que hay una confianza, quiere decir que algo bien están haciendo con su servicio. ¿Qué sería el desafío o de alguna manera el objetivo importante de ser una empresa nivel 2? Es poder de alguna manera armar un sistema comercial proactivo en donde yo salgo a buscar clientes nuevos que no tienen que ver ni con mis referidos, ni con el contacto con mis clientes, ni del boca a boca de mis clientes. Tengo que salir solito a buscarlo. Y para eso tengo que armar un sistema comercial proactivo para hacerlo. Hoy vamos a hablar un poco más de eso. Bien. Cuando llegamos a un nivel 3 es cuando idealmente el 80% de las actividades de la empresa, tanto a nivel operaciones como a nivel ventas, ya no pasan por las manos de ustedes, los dueños. Quiere decir que ya tienen un equipo a quienes pueden empezar a delegar operaciones.
Bien, el gran desafío de una empresa nivel 3 es exactamente eso. ¿Cómo puedo seguir sistematizando el área comercial, pero también sistematizar el área operativa o el account management, que es prácticamente, digamos, quienes sirven a nuestros clientes y que le dan la mejor calidad del servicio o producto, ya que nosotros no estamos ahí en el día a día, necesitamos colaboradores que tengan un sistema operativo en donde no hayan fallas y que le puedan dar la misma calidad del servicio a todos los clientes por igual. Bien. Después de eso, digamos que subiríamos a lo que se llama un nivel número 4. Ahí normalmente es cuando la empresa ya puede formar, digamos, un equipo de liderazgo o lo que llamamos un management team. Ese management team, de alguna manera, ya empieza a descentralizar la toma de decisiones porque empieza a haber un director del área comercial, un director del área financiera, un director del área operacional, que de alguna manera toman decisiones autónomas ante el equipo que tienen debajo de ellos. Y ahí el gran desafío de esa empresa es de alguna manera aprender a cómo gestionar esos recursos que digamos ya no estoy viendo en el día a día, sino que prácticamente el liderazgo que yo hago es hacia la cúpula, por así decirlo, de liderazgo de mi empresa y cómo podemos de alguna manera generar sistemas de optimización, cómo podemos seguir optimizando el área comercial, cómo podemos seguir optimizando el área de ventas, cómo podemos seguir optimizando el área de marketing, de operaciones, etcétera. Digamos que eso tiene que estar empezándose a organizar y a generar procesos estandarizados, ya siendo una empresa nivel 4 que entiende muy bien cuáles son las cositas que tiene que ir mejorando en cada una de las áreas para seguir aumentando facturación año tras año. Bien, y ya por último tenemos lo que se llama una empresa nivel 5, que normalmente es cuando ya los, digamos, socios o los que empezaron la empresa pueden empezar a tener un rol más de dueños. Generalmente es cuando ya puedo contratar un CEO que esté en el 100% de la operación de mi empresa o cuando directamente yo pueda vender mi empresa a un comprador con una empresa más grande de mi misma industria. Digamos que ahí hay que chequear un poco qué sería ese siguiente paso que yo quisiera como dueño de una empresa nivel 5 y sobre todo el desafío más importante de una empresa nivel 5 es cómo sigo teniendo un servicio o producto que permanezca en el tiempo. Bien, ya con eso y entendiendo los niveles que compone cada una, digamos, los niveles, las características de cada uno de los niveles y los desafíos en los cuales me tengo que enfocar, digamos que vamos a entrar en definitiva a la parte más importante. Si ustedes están viendo este taller de ventas iniciales, lo más seguro es que están en un nivel 1 o en un nivel 2. ¿Sí? Y que de alguna manera el contenido que les vamos a dar hoy les va a ayudar a pasar a ser un nivel 3 o nivel 4. ¿Bien? ¿A qué me refiero con enfocarnos directamente en la sistematización comercial? Bueno, me refiero a entender cuál es el framework o cuál es el marco referencial de lo que significa tener un sistema comercial automatizado. Bien, un sistema comercial se compone de 5 componentes fundamentales. Primero, entender cuál es la diferencia o cuál es la propuesta de valor que yo resuelvo en el mercado. Entonces ahí estoy hablando de un diferencial, estoy hablando de mi propuesta de valor en concreto. Después y segunda columna voy a hablar de lo que es el buyer persona, o sea, cuál es ese nicho de personas o esa industria o ese sector al cual yo le vendo mi servicio y para eso tengo que conocerlo, digamos, bastante bien en sus características. Por ejemplo, le vendo al retail chileno, el retail chileno tiene estos componentes, tiene estas problemáticas y yo tengo un servicio que viene a ocupar este pequeño espacio y a mejorar eso. Después de que defino cuál es la industria a la cual yo le vendo, tengo que definir cuál es la persona específica dentro de esa industria a cual mi servicio le sirve concretamente y con la cual voy a empezar a tener contacto para subir en un número de negociaciones para que después me termine comprando. Un ejemplo sería, yo tengo un servicio SaaS, por ejemplo, de tecnología, que le vende directamente a los directores de marketing del gran retail chileno. ¿Sí? Para hacer un ejemplo bien específico. Entonces ahí yo ya sé a quién es que tengo que buscar, con qué características tiene ese perfil y en qué industria se encuentra. Bien. Tercera columna sería todo lo que se refiere al canal.
cuáles son los canales que utilizo para llegar a ese buyer persona. Entonces, en canales tenemos un listado de más de 34 fuentes de leads o canales de generación de leads. Generación de leads quiere decir prospectos que pueden llegar a estar interesados en mi servicio, que yo tengo que empezar a iterar y a utilizar y de alguna manera poco a poco ir aprendiendo digamos, de alguna manera entender qué es lo que tengo que hacer en ese canal para que los leads me vengan. Ustedes me pueden preguntar, Jazz, pero ¿cuáles son los canales? Bueno, hay 34. Mi primer consejo es pueden ir a nuestra página web. Ahí van a encontrar un lugar en la parte inferior en donde pueden directamente bajar ese documento de las 34 fuentes de leads y directamente pueden chequear uno a uno. Digamos que para los que estamos más en el mundo de marketing, acá estamos hablando de Facebook Ads, de Google Ads, de Instagram Ads, estamos contando con cómo sacar bases de datos de LinkedIn, estamos hablando de cómo hacer webinarios para mi audiencia y que de esa manera esa gente en una reunión conmigo. Estoy hablando de buscar distribuidores en cada uno de los mercados que quiero ir o integradores de mi servicio, etcétera, etcétera. Hay 34, así que se podrán imaginar que la lista es gigante, ¿sí? Y ya por último tenemos las últimas dos columnas, que sería la de vendedor. O sea, vendedor quiere decir cuáles son las acciones que yo tengo que hacer en ventas, ya cuando me reúno con mi cliente, cómo puedo validar mi servicio con confianza y mostrarle ejemplos de clientes, cómo le puedo mostrar testimonios, cómo tengo que hacer el seguimiento de esa reunión, qué tipo de propuesta le tengo que dar. Digamos que eso viene todo considerado dentro de la columna de ventas. Y por último sería el mercado, o sea, ¿a qué mercado estoy vendiendo? Y ahí, obviamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos unas X acá en este slide. Vamos a poder ver que, bueno, si yo pude configurar cómo venderle al retail chileno, después cuando empiece a vender en Colombia o en Perú, tengo que ajustar cada una de estas características nuevamente porque cambié de mercado. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, de alguna manera, ustedes que están acá presentes, estas R's en el lado izquierdo significan los niveles. Nosotros les llamamos roadmaps, que es una manera simple de poder clusterizar cada uno de los niveles de las empresas que les acabo de comentar. La mayoría de los que están viendo este video seguramente están en un roadmap 1 o roadmap 2, en donde de alguna manera se pueden dar cuenta que las X rojas indican cuál es la columna en donde le tengo que dar más importancia a este momento de la construcción de mi sistema comercial. Para un roadmap 1, digamos que de alguna manera siempre todos van a tener ventas porque siempre el socio es el que sale a vender, así que por lo menos tienes una persona que tiene un seniority y sabe explicar muy bien el servicio. Obviamente la parte de ventas siempre se tiene que optimizar. Y para un roadmap 1 tenemos X verde en la parte de mercado, en donde indica que yo, digamos, en este momento tú por lo menos para existir como empresa ya deberías estar vendiendo por lo menos en tu mercado local, sea tu ciudad o sea directamente el país en donde te encuentras. ¿Sí? ¿Qué significan las X rojas? Significa el foco, lo que yo tengo que salir a encontrar. En un roadmap 1, digamos que de alguna manera yo tengo que salir a buscar cuál es mi producto o servicio que yo estoy vendiendo, cuál es el nicho o sector o industria o buyer persona al cual le quiero, digamos, enfocar mi venta, y en canales por lo menos tener un canal que me traiga reuniones constantes, sea porque yo estoy saliendo, no sé, en el webinar, hago un webinar una vez a la semana y con eso busco reuniones, o sea porque tengo un distribuidor que me consigue reuniones, o sea porque bajo bases de datos de LinkedIn y contacto a mi buyer persona y eso me trae reuniones. Digamos que de alguna manera el roadmap 1 debería tener por lo menos un canal proactivo por el cual sale a buscar clientes, ¿sí? Ya cuando pasó un roadmap 2, que sería un poco los que empiezan a ser nivel 2, empresa nivel 2, ya tengo un diferencial concreto, ya tengo una industria que sé que le interesa mi servicio, pero en canal tengo que iterar más canales, porque de alguna manera un sistema comercial robusto es el que tiene varios canales por el cual puede atraer reuniones. Así que ahí ya no me voy a, digamos, conformar solamente con un canal proactivo por el cual puedo buscar reuniones, sino quiero empezar a tener 2 o 3 mínimo que me traigan semanalmente un promedio de 15 reuniones semanales. Eso es lo que de alguna manera queremos llevarlos en este punto de ser una empresa nivel 2 que está iniciando su proceso de sistematización comercial. Bien. Súper. Después de entender este framework, ustedes me dirán, Jazz, perfecto, ya entendí dónde estoy parado, ya entendí el marco de referencia de lo que tengo que armar, ya entiendo de alguna manera cuál es mi foco, que tengo que salir a buscar mi buyer persona, mi diferencial, mi canal, pero
¿Qué pasa si yo no soy bueno en ventas? ¿Qué pasa si yo no soy el gran vendedor y nunca me volví experto en ventas? Yo realmente soy de pronto un socio más técnico o fue el que me inventé directamente mi servicio y no sé cómo vender. Y ahí es donde generalmente yo hablo con empresarios digamos, que están en niveles como los que ustedes están en este momento. Y la gran pregunta que me dicen es, bueno, ¿debería yo salir a contratar un ingeniero comercial que sea mi director comercial? ¿Debería yo salir a contratar a alguien que se encargue de ventas? Porque el vendedor generalmente tiene esta visión, ¿no? La persona que no es vendedora y ve al vendedor desde afuera, lo ve como el gran salvador que está viniendo a mi empresa, que me va a salvar todos los problemas que yo tengo y que de alguna manera lo que va a hacer es que va a salir a vender porque tiene esas cualidades personales de ser extrovertido, de hablar un montón, de tener experiencia. Bien, ahí y por eso tengo esta imagen, porque quiero que se la queden muy grabada, que este es el error más grande que veo que cometen las empresas número 1, nivel 1 o nivel 2. Es creer que una persona, sea dueño o no dueño, no importa, que solamente una persona por sus cualidades personales puede venir a armarme un sistema comercial. ¿Sí? Y ahí es donde yo le pongo una X a esta foto y le digo, tranquilo, empresario, usted no necesita de nadie externo. Si usted no es experto en ventas, no se preocupe porque las ventas no dependen de una personalidad, las ventas dependen de un sistema, ¿sí? Y por eso traigo esta imagen. Un sistema, de alguna manera, es algo como lo que ustedes están viendo, es un proceso automatizado que se repite tantas veces de la misma manera y que yo voy optimizando centímetro a centímetro, que poco a poco voy entendiendo cómo es que un cliente pasa de ser un prospecto a ser un lead. Después de un lead me da una reunión, después de una reunión me pide una cotización y después de la cotización me pide un cierre. ¿Sí? Y ese proceso no lo tiene que hacer una persona que tenga experiencia en ventas ni que sea extrovertido. Ese proceso lo puede hacer ustedes como dueños, empezarlo a automatizar y cuando ya tengan pedacitos pequeños automatizados, pueden empezarlo a delegar en su equipo o en las primeras personas que van a contratar. Digamos que de alguna manera un sistema comercial, el objetivo no es solamente hacer una venta, el objetivo es por lo menos hacer varias ventas que se vuelvan de alguna manera como ese hilo de proceso que les mostré recién en la foto y que sea crear ventas predecibles con clientes recurrentes que de alguna manera tengan un lifetime value. ¿Qué quiere decir eso? Yo quiero tener una línea de producción, por así decirlo, en donde mi empresa empieza a ser una maquinita que empieza a convertir prospectos en leads, en reuniones, en cotizaciones y en ventas de una manera automatizada, sin que yo tenga que intervenir y que de alguna manera esas personas que se van volviendo clientes empiecen a ser recurrentes, o sea que yo empiezo a tener unas métricas que más o menos siguen una misma linealidad y me hacen entender a mí como dueño cuál es el tipo de esfuerzo, de horas y de canales que tengo que introducir para tener ese número de clientes mensuales constante y que de alguna manera esos clientes pues tengan un lifetime value, quiere decir que me paguen más de lo que de lo que me cuesta a mí atraerlos. Bien. Con eso, de alguna manera, como les contaba, tenemos este embudo de ventas, ¿no? Primero tenemos el primer paso que es salir a prospectar, que es, bueno, ¿a dónde salgo a buscar estas personas? Y para salir a prospectar, yo tengo que entender el buyer persona que les mostraba más arriba, o sea, ¿a quién estoy contactando? Entonces, si estoy contactando a ingenieros de obra, porque son mi buyer persona, porque yo le vendo toda la industria de construcción, pues directamente voy a pensar dónde están los ingenieros de obra de una manera online, obviamente porque yo quiero sacar sus datos. Entonces puedo empezar a pensar, bueno, voy a buscar los colegios o las instituciones o las organizaciones que agrupan ingenieros de obra. Puedo ir a LinkedIn y buscar directamente quiénes dentro de su título laboral tienen ingeniero de obra. Puedo ir a páginas amarillas, qué sé yo, a buscar ingenieros de obra o empresas de ingenieros de obra en donde yo pueda sacar esos datos. Digamos que de alguna manera lo primero que tengo que definir es cuáles son los primeros nichos o sectores que quiero ir a probar y tengo que pensar de dónde voy a sacarlos para tener bases de datos o para tener contacto con ellos. Lo segundo es que voy a elegir los canales por cuáles contactarlos. Entonces, si yo, por ejemplo,
quiero contactar, yo vendo un servicio para, no sé, digámoslo así, jóvenes, ¿sí? Adolescentes, pues ya sé que los canales para contactar a adolescentes son Instagram, TikTok, Snapchat, voy a empezar a automatizar Facebook Ads, voy a empezar a automatizar ese tipo de canales YouTube en donde de alguna manera yo puedo contactar con esa audiencia. Si yo le vendo al gran corporativo, pues obviamente los canales que más se utilizan ahí son mailing, todo lo que es mensaje directo por LinkedIn, todo lo que es capacitaciones video, como lo estamos haciendo ahora de webinars, en donde ese corporativo puede llegar a tener contacto conmigo y estar interesado en mi servicio. Bien. Por tercero, tenemos la parte de seguimiento. Bueno, ¿cómo le hago seguimiento a ese lead para que realmente venga a una reunión conmigo? Entonces, tengo que automatizar algunos pasos, algunos mensajes, llamados, etcétera, que de alguna manera hagan que ese lead de a poco vaya agarrando confianza en mí y quiera venir a una reunión conmigo. Número 4, tenemos toda la parte de conversión. La conversión significa punto fundamental, ir a una reunión conmigo. Entonces, bueno, ¿cómo es que estoy presentando en mi empresa? ¿Cuál es mi script de llamado? ¿Cuáles son los típicos preguntas que me hacen en las reuniones que uno así como dueño se queda como tan valiente y no sabe cómo responder? Bueno, voy a hacer una lista de objeciones para saber específicamente qué contestar en una reunión. Voy a armar una propuesta. Yo siempre le digo a los clientes, una propuesta no es un documento de 30 páginas que nadie va a leer, hay que hacer una propuesta acotada, que de alguna manera demuestre que ustedes tienen experiencia en el tema. También tengo que mostrar testimonios de clientes, casos de estudio de clientes de cómo su servicio ha podido, digamos, darles valor a ese tipo de clientes. Entonces, de alguna manera, la parte de conversión compone un montón de componentes que están dando confianza y validación, que ustedes son una empresa real, que quiere dar una solución a ese problema y que están ahí dando la mejor propuesta de valor para lograrlo. Bien. Por último, tenemos la parte ya del seguimiento de esa reunión, que es un seguimiento totalmente diferente a cuando yo no he tenido una reunión. Es un seguimiento más individualizado, con valor, porque de alguna manera yo ya le entregué una cotización y ahí entran como en el valle de la muerte de no saber si me va a contestar o no, y ahí tengo que ayudarlo a hacer un seguimiento con valor. Quiere decir que le tengo que ir dando más conocimiento a mi lead para que esté interesado en contratarme y por último llegar al cierre. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, digamos, parte fundamental de las ventas iniciales, esto es como un trencito, que de alguna manera cada paso es como meterle carbón y lo que esperamos es que en prospectar quizás yo prospecto 100 y al final en el paso 6 llega a una venta. Entonces tengo que aprender poco a poco cuánto carbón tengo que poner en cada uno de los vagones para que la parte superior 6 sea como de alguna manera la que tiene fuerza de andar hacia adelante. Digamos que en esta capacitación de ventas iniciales especialmente vamos a concentrarnos o nos estamos concentrando en toda la parte inicial, en toda la parte amarilla, que de alguna manera son, digamos, en donde más volumen de trabajo inicialmente tengo que hacer para que al resto del embudo de ventas lleguen leads y que puedan haber cierres. Bien. Digamos que de alguna manera la primera pregunta o lo más importante que tenemos que definir hoy es estos 3 puntos. ¿A quién le estoy vendiendo? ¿Sí? Segundo, ¿por qué canales puedo salir a buscarlos? Y tercero, ¿qué tengo que decirles a ellos para que estén interesados a venir a una reunión? ¿Sí? Digamos que uno, en ese punto 3 voy a hacer una especificación. La mayoría de los clientes que están en nivel 1, 2 y hasta 3, el gran problema que tienen es que de alguna manera, esa manera de salir proactivamente a buscar ese cliente es tan directa y tan descriptiva de su servicio que no logran atraer una reunión porque están dando demasiado contenido de su servicio específico que pues una persona que ve un mail que es de, no sé, 5 párrafos y que está dando un detalle de cuáles son las características del servicio, pues de alguna manera yo no voy a tener curiosidad de ir a una reunión con esa persona porque ya me dio tanto detalle que yo de alguna manera ya digo, bueno, ya sé ese servicio, quizás en este momento no me interesa. Recuerden que de alguna manera el contacto que yo hago con mi cliente, sea por Facebook Ads, sea por Instagram, sea por un video de YouTube, o sea por un mail que le estoy mandando o por un mensaje de LinkedIn, tiene que estar, digamos, de alguna manera escrito
de una manera interesante que le ayude a entender que yo puedo servir para corregir un problema que él tiene. Yo soy la solución a su problema, pero no le puedo dar mucho detalle de cuál es la solución específicamente, o si no, no va a estar interesado en venir a la reunión, ¿sí? Entonces, de alguna manera, acá quiero que piensen es cuál es el anzuelo interesante que yo le puedo dar a esa persona para que realmente pique y quiera venir a una reunión conmigo, porque en la reunión, cuando estamos hablando uno a uno, dentro de una reunión de una hora, yo ahí ya puedo ayudarle a entender de que mi servicio sí es el que puede corregir específicamente lo que necesita. Bien, digamos que para esto, como les decía, cada uno de los puntos es, bueno, ¿a quién le estoy vendiendo? ¿Cuál es mi buyer persona? ¿Por qué canales los estoy trayendo? Entonces, ¿cuáles son los canales de tracción? Que ya les dije dónde pueden encontrar el listado, o si no, ustedes directamente pueden empezar a hacer un listado de cuáles son los canales que creen que les sirven más a esa industria. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de valor que le doy como un anzuelo para que venga a una reunión conmigo? ¿Sí? Digamos que esa sería la primera parte de todo lo que sería, bueno, el análisis que tengo que hacer para que vengan las reuniones a mi empresa. Y ya segundo, vamos a hablar de todo lo que se trata de conversión. En la conversión vamos a tener varios temas que va a analizar, eso lo vamos a hacer dentro de la reunión uno a uno que vamos a tener, pero para traer temas de conversión yo tengo que tener dos preguntas importantes de situación actual. La primera es, ¿cuál es mi porcentaje de conversión actual? O sea, ¿cuántas reuniones estoy teniendo por mes y cuántas de esas reuniones se vuelven una venta? Entonces, para hablar de conversiones tengo que hablar de porcentajes. Entonces, si de cada 10 reuniones una de esas se vuelve una venta, quiere decir que yo tengo un 10% de conversión. Bien, la conversión óptima depende de cada una de las industrias en las que ustedes estén. Así que después de que tengamos esa llamada uno a uno, vamos a poder entender un poco cuál es exactamente esa, dependiendo a qué industria le vendas, cuál es esa conversión óptima que estamos buscando. Y la siguiente es, bueno, ¿y cuál es mi sistema de validación? ¿Cómo yo le doy confianza a esa persona que tuvo una reunión conmigo para que esté interesado en pedirme una cotización y en seguir adelante con el negocio? Entonces, generalmente sistema de validación estamos hablando de testimonios, casos de éxito, una propuesta prearmada, un script de venta claro. Digamos que eso tendríamos que armarlo a la medida según el estadio que ustedes estén como empresa y obviamente a la industria que le estés vendiendo. Bien. Por último, ya vamos a saltar a lo que es el ejercicio que necesito que hagan y que empecemos a priorizar, porque como decimos, si se pueden dar cuenta, tengo un acento internacional, yo soy colombiana, digamos que de alguna manera lo que tenemos que definir acá es primero cuáles son los nichos o las industrias o las verticales, todo eso significa lo mismo, por los cuales yo voy a empezar a proponerles mi servicio y empezar a medir si esa industria o nicho puede estar interesada en exactamente lo que yo vendo. ¿Sí? Para eso, de alguna manera les doy este cuadradito, también está en el PDF que les estamos mandando para que lo trabajen con su equipo, en donde vamos a armar la matriz de verticales o de nichos. Bien. ¿Qué es esta matriz? Prácticamente ustedes la están viendo ahí en pantalla. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, en donde vamos a empezar con la primera columna, que es hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, en donde voy a tener toda un listado bien específico de las industrias que creo que yo le puedo vender mi servicio. Entonces pensemos que yo tengo un SaaS o un servicio de tecnología que le vende al área de marketing para ser más eficiente. Digamos que de alguna manera yo defino que ese es mi servicio. Entonces, como yo no sé si le voy a vender a grandes o a chicos, donde tengo más oportunidad, yo lo que voy a hacer acá es un listado de todos los nichos que yo creo que le puedo vender. Entonces, yo voy a poner ahí, le puedo vender al retail, le puedo vender a empresa mediana, le puedo vender a empresa chica, le puedo vender a diseñadores o personas de marketing que trabajan en independiente. Digamos que ahí voy a empezar a hacer un listado hacia abajo. Ojalá me salgan más de 15 ideas de sectores a los cuales yo les puedo vender, porque la idea de este ejercicio es poder volcar todo al papel y tener la mayor cantidad de ideas posibles. Bien. Ya con esos nichos, lo que voy a saltar es al siguiente columna, en donde le voy a dar un ranking, le voy a dar un número a cada uno de esos nichos. ¿Cómo le voy a dar el ranking? Lo primero que voy a decidir es que el ranking es de 1 a 10, 1 siendo un número pequeño, siendo, digamos, el ranking más pequeño, digamos que el menor, por así decirlo, y 10 siendo el puntaje mayor. Bien.
Y lo que voy a hacer es con cada una de esas industrias le voy a dar un puntaje de 1 a 10 en donde digamos que esto sale de números de guata, como se dice acá en Chile, de percepción mía de esa industria, en donde yo voy a decir, ok, el tamaño de esa industria o de ese nicho de 1 a 10 es 1 o es 5 o es 10. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Por ejemplo, si yo estoy hablando de el nicho de, no sé, retail de multinacionales de arriba de 5.000 empleados, de 1 a 10 yo diría que es un 6 o un 7, porque en Chile hay un montón, pero de alguna manera, digamos, hay un número acotado, no deben haber más de, no sé, de 50, de 20, más o menos, ¿sí? Después de eso, si yo le hago el mismo ranking a, no sé, pensar en pymes, de marketing, de esas sí hay un montón, no, no, no. Entonces quizás yo ahí le voy a poner un número 10 porque el tamaño es muy, muy grande. Bien. Después vamos a seguir con la siguiente columna, que es la de nivel de priorización. Eso quiere decir es qué tan prioritario es para esa industria tu servicio. Recuerden que priorización significa que tu servicio o les hace facturar más, les hace ganar mucha más plata o les ayuda a ahorrar muchos costos. Digamos que una empresa o cualquier comprador siempre lo que está evaluando dentro de su cabeza es esto qué tanto beneficio me va a hacer para ganar más o para ahorrar mucho, ¿sí? Entonces, tu servicio para cada una de esas verticales que ya elegiste, digamos para el retail, qué tan prioritario es tu herramienta para marketing, y de 1 a 10, quizás es un 10, quizás es un 5, y para empresa pyme de marketing, qué tan prioritario sería comprar tu servicio también de 1 a 10 y ahí pones el número, ¿bien? Después con esto hacemos la última columna, que sería la cuarta, que ya sería el nivel de implementación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nivel de implementación? Es que tanto tú, empresario, dueño de esa herramienta o de ese servicio, está preparado para salir a implementar mañana en esa industria si es que te compran. ¿Sí? Yo ahí siempre hago un ejemplo que hace muchos años me pasó con una startup, que de alguna manera salimos a contactar a gobierno, logramos varias reuniones con municipios y con alcaldes y estaba buenísimo el servicio. Y ya cuando le dijeron, bueno, vamos a saltar un demo, quiero un piloto para mi ciudad y vamos a hacerlo de esta manera, lo primero que me dijo el emprendedor cuando salió de esa reunión es, ya nosotros técnicamente no estamos preparados para eso, nos va a costar 8 meses de desarrollo poder tener una herramienta lista para un demo para ellos. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera todo ese tiempo invertido en salir a buscar ese buyer persona es perdido porque de alguna manera en el momento que el buyer persona esté interesado, nuestra tecnología no puede llegar a los niveles que necesitamos para venderle a un tipo de buyer persona de ese tamaño. ¿Sí? Entonces, para eso es que de alguna manera salen esta columna en donde voy a evaluar de 1 a 10 qué tan preparado estoy yo para venderle a cada una de las verticales porque mi tecnología ya está lista para implementar, ¿sí? Entonces, si mi tecnología todavía no está lista, yo le voy a poner un número 4, un número 3, un número 5. Si mi tecnología está lista para implementar mañana, le voy a poner un 8, un 9 o un 10, ¿bien? Y ya por último, lo que vamos a hacer es totalizar todos esos números que me dio en cada una de las 3 columnas y lo vamos a totalizar en la última columna que se llama total por vertical. ¿Sí? Esos totales me van a dar unos números por cada una de las verticales que enlisté y yo lo que voy a hacer es organizar del número más grande al número más chico, ¿sí? Ese número más grande que me va a dar ahí son las primeras verticales con las cuales yo quiero probar mi servicio, ¿sí? Y de alguna manera voy a setear un número de semanas por los cuales yo voy a estar pensando, si volvemos un poco atrás, en cuál es el canal que me sirve para contactar ese nicho, cuál es la manera o el anzuelo de mensaje que le tengo que dar a ese nicho y de alguna manera de dónde voy a sacar esos prospectos que ya definimos un poco de esos 3 verticales primeros que quiero empezar a probar. Así que la idea un poco es que hagas el ejercicio, que puedas definir cuáles son las 3 verticales o industrias a las cuales te vas a enfocar a salir a vender y que puedas empezar a armar tu embudo comercial. Te agradezco muchísimo la atención de estos
minutos que estuvimos acá juntos por medio de esta video. De alguna manera, creo que lo más importante acá es practicar. Las ventas se logran haciéndolas, así que por favor empieza a practicar estos tips. Si necesitas cualquier ayuda, me puedes encontrar por LinkedIn, por Facebook o por mail. Digamos que Crisalis tiene mi contacto, o si no, directamente a la página de Arch Group. Directamente vas a poder tener una reunión con nosotros si tienes alguna ayuda que quieres preguntar o tienes alguna duda. Te agradezco mucho tu tiempo, que te vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.